¿Alguna vez te han sorprendido los enigmas de la mecánica cuántica? Imagina un gato que está vivo y muerto al mismo tiempo. Esto no es un disparate, sino una de las paradojas que se utilizan para explicar las sorprendentes propiedades del mundo cuántico. Precisamente estas propiedades sirvieron de base para la creación de los ordenadores cuánticos. A diferencia de las máquinas clásicas, donde los bits solo pueden tener el valor de 0 o 1, los ordenadores cuánticos operan con qubits. Un qubit puede ser tanto 0 como 1 al mismo tiempo, estando en un estado llamado superposición. Gracias a estas características inusuales de los qubits, los ordenadores cuánticos son capaces de realizar cálculos a una velocidad increíble, resolviendo problemas complejos para los que los ordenadores clásicos necesitarían millones de años. Imagínese que ya no será necesario esperar una eternidad para calcular estructuras moleculares o descifrar códigos complejos. En esto radica su potencial en el ámbito de la criptografía y la inteligencia artificial. Sin embargo, este frágil sistema superpoderoso de la naturaleza requiere una atención especial. La más mínima observación de un qubit provoca su colapso instantáneo a un solo estado. Esta característica es tanto una debilidad como un enigma que los científicos modernos aún intentan descifrar. En la siguiente sección exploraremos el fascinante viaje del desarrollo de las tecnologías cuánticas y veremos cómo han superado numerosos obstáculos hasta llegar a la actualidad. En unas pocas décadas, la idea de la computación cuántica ha recorrido un camino interesante desde su origen. Todo comenzó en 1980, cuando el matemático soviético Yuri Manin propuso el concepto de autómata cuántico. Ese mismo año, Paul Benioff formalizó la teoría de la máquina de Turing cuántica, y ya en 1982, Richard Feynman desarrolló el concepto de simulador cuántico universal. Pero los descubrimientos no se detuvieron ahí. En 1985, David Deutsch desarrolló un modelo universal de computadora cuántica que podría realizar cualquier cálculo utilizando las leyes de la mecánica cuántica. Estos conceptos teóricos fueron solo el comienzo de un asombroso viaje al mundo de la computación cuántica. En 1994, Peter Shor presentó un algoritmo que revolucionó el mundo de la criptografía, permitiendo factorizar números grandes mucho más rápido de lo que podría hacerlo cualquier dispositivo clásico. Este avance se convirtió en un catalizador para desarrollos posteriores. Desde entonces, actores clave como IBM y Google han estado trabajando activamente en la creación de sistemas cuánticos. En 2019, Google alcanzó la supremacía cuántica con su procesador Sycamore, que contenía 53 qubits. IBM ofreció sus sistemas cuánticos con 20 qubits o más, haciéndolos accesibles a través de servicios en la nube. Estos momentos históricos han formado el panorama actual de las tecnologías cuánticas, que se basan no solo en la potencia, sino también en el uso de efectos cuánticos únicos. A continuación, profundizaremos en los componentes clave de estos sistemas únicos, que nos ayudarán a entender cómo los qubits están cambiando las reglas del juego en el mundo de la computación. Un qubit puede ser simultáneamente 0 y 1 gracias a la propiedad de la superposición. Esta es una característica matemática que se describe mediante amplitudes complejas de probabilidad, lo que hace que los qubits sean únicos y capaces de realizar tales trucos. El entrelazamiento es otra propiedad fascinante de los qubits. Imaginen dos qubits que piensan como una sola entidad. Los cambios en el estado de uno se reflejan instantáneamente en el otro, incluso si están separados por años luz de distancia. Esto es solo una correlación, no una transmisión de información más rápida que la luz, pero el efecto es asombroso e importante para la comunicación cuántica. La estabilidad de los qubits no es una tarea sencilla. Los qubits superconductores más comunes requieren temperaturas extremadamente bajas, cercanas al cero absoluto, para evitar un fenómeno conocido como decoherencia, que es la pérdida de las propiedades cuánticas. Otras tecnologías, como las trampas de iones o los defectos en diamantes, tienen sus propias particularidades y condiciones de funcionamiento. Medir el estado de un qubit destruye la superposición, convirtiéndolo en un estado clásico con una probabilidad determinada, lo que exige una precisión increíble en el control. A pesar de todas sus poderosas y asombrosas propiedades, los ordenadores cuánticos aún no son una panacea. Son fantásticamente eficientes para ciertas tareas, como la factorización y la simulación cuántica, pero en general los esquemas clásicos siguen siendo relevantes por ahora. Sin embargo, veamos cómo el enfoque cuántico les permite resolver problemas de manera paralela, abriendo nuevos horizontes en la computación. Cómputo paralelo. Los ordenadores cuánticos son famosos por sus cálculos en paralelo, pero esto no es exactamente como lo imaginamos en el sentido clásico. Aquí, la capacidad de los qubits para estar en un estado de superposición juega un papel clave.
Imaginen que un qubit representa simultáneamente 0 y 1, lo que permite que el sistema cuántico procese muchos estados a la vez. Sin embargo, solo es posible extraer información después de la medición, momento en el que la superposición colapsa a un solo estado. Interferencia. Aquí no es solo una palabra de un libro de texto de física, es un fenómeno en el que las amplitudes cuánticas se suman de manera constructiva o destructiva para aumentar la probabilidad de las respuestas deseadas y suprimir las demás. Aprovechando esta característica inusual, los algoritmos cuánticos, como los algoritmos de Shor o Grover, no revisan todas las opciones en paralelo. En cambio, refuerzan la respuesta correcta y descartan las incorrectas. Esta es la potencia paralela necesaria para tareas complejas, desde la simulación de moléculas hasta la predicción del clima. Aunque hoy en día las máquinas cuánticas modernas están limitadas por el número de qubits y son propensas a errores y a la decoherencia, sus capacidades son suficientes para realizar investigaciones prometedoras. El poder de la computación cuántica se debe a propiedades fundamentales como el entrelazamiento. Cuando dos qubits están entrelazados, sus estados se vuelven interdependientes, incluso si están separados por una gran distancia. Tal estado del sistema no puede descomponerse en los estados de qubits individuales, lo que aumenta aún más la capacidad de cálculo. De este modo, los ordenadores cuánticos no son simplemente versiones significativamente mejoradas de las máquinas clásicas. Representan una tecnología revolucionaria con nuevos enfoques y conceptos, abriendo el camino a nuevos algoritmos. En el futuro, estas máquinas pueden realmente cambiar la forma en que abordamos la resolución de problemas complejos. Estaremos atentos a los nuevos horizontes que se abrirán gracias a los principios cuánticos y conoceremos los conceptos clave que subyacen a las capacidades cuánticas. Imagínate una moneda que hemos lanzado al aire, pero no la dejamos caer. Queda suspendida en el aire, estando tanto en cara como en cruz al mismo tiempo. Así es como se puede imaginar la superposición en el mundo cuántico. Los qubits que se utilizan en los ordenadores cuánticos tienen la capacidad de estar en superposición de 0 y 1 al mismo tiempo, hasta que se realiza una medición, y esto los hace increíblemente potentes. Esta característica es la base del potencial de la computación cuántica. El algoritmo de Shor, por ejemplo, utiliza la superposición para factorizar números grandes con una eficiencia exponencialmente mayor que los métodos clásicos, lo que representa un serio desafío para los sistemas criptográficos actuales. A su vez, el algoritmo de Grover aprovecha esta capacidad para acelerar cuadráticamente la búsqueda en bases de datos no estructuradas, lo que a su vez mejora significativamente el manejo de grandes volúmenes de información. No hay que confundir esto con el procesamiento paralelo clásico. El secreto está en que los qubits procesan una combinación lineal de estados, lo que les permite resolver problemas de una manera completamente diferente. Sin embargo, si se realiza una medición o si la superposición interactúa con el entorno, esto provoca el colapso de la función de onda, un proceso que se denomina decoherencia. Esto devuelve el sistema cuántico a un estado clásico definido, y ahí radica la principal dificultad en el control de los ordenadores cuánticos. Son precisamente estas propiedades las que permiten a los ordenadores cuánticos modelar sistemas físicos, químicos y biológicos complejos, abriendo nuevos horizontes para la investigación y los avances tecnológicos. Siguiendo estos caminos, podemos descubrir procesos aún más sorprendentes presentes en la naturaleza misma de la materia, incluyendo las posibilidades del entrelazamiento cuántico para mejorar la comunicación y el procesamiento de la información. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno sorprendente relacionado con la correlación entre partículas a nivel cuántico. El entrelazamiento establecido entre qubits no se utiliza para la transmisión directa de información, pero permite crear protocolos de comunicación ultra seguros. Ofrece la posibilidad de detectar rápidamente intentos de interceptación, garantizando la protección de la confidencialidad de los datos. En países asiáticos, como China, ya se han logrado éxitos históricos en la transmisión cuántica. En 2016, mediante el satélite Misius, se realizó un experimento en el que claves cuánticas fueron transmitidas a distancias de cientos y miles de millas. Esto no es la transmisión de los propios datos, sino la creación de una barrera de seguridad invisible que garantiza la protección contra ataques clásicos de hackers. El entrelazamiento se convierte en el fundamento de la criptografía cuántica, donde los principios de la mecánica cuántica aseguran la imposibilidad de copiar datos o interceptarlos sin que se detecte. La distribución cuántica de claves es una de las tecnologías que permite experimentar una protección mejorada. Cualquier intervención en el sistema será registrada, lo que hace que tales comunicaciones sean prácticamente invulnerables. La era de las nuevas tecnologías cuánticas ya ha comenzado, y no se puede subestimar su potencial en el ámbito de la seguridad.
Los descubrimientos científicos y los experimentos en este campo continúan y pronto podríamos ver una adopción más amplia de métodos cuánticos para la protección de la información. Al continuar nuestro viaje en el mundo de las tecnologías cuánticas, veremos cómo pueden elevar las capacidades criptográficas a un nivel sin precedentes. Las computadoras cuánticas ponen en peligro los fundamentos de la criptografía moderna. En el corazón de los sistemas actuales de protección de datos, como RSA, se encuentra la compleja tarea de factorizar números grandes. Las computadoras modernas dependen precisamente de la complejidad computacional de esta tarea para garantizar la seguridad. Sin embargo, las máquinas cuánticas que utilizan el algoritmo de Shor, en teoría, pueden reducir drásticamente el tiempo necesario para resolverla. No se trata solo de una aceleración, sino de un cambio en el propio enfoque de la seguridad de los datos. Y es precisamente aquí donde reside el misterioso poder de las tecnologías cuánticas. El algoritmo de Shor permite resolver problemas que están fuera del alcance de las computadoras clásicas, situando con confianza a los algoritmos cuánticos en primer plano. Por ahora, la aplicación práctica está limitada por el tamaño actual de los procesadores cuánticos y los problemas de escalabilidad, pero la perspectiva de romper algoritmos ampliamente utilizados como RSA sigue atrayendo a los científicos. Escenarios de este tipo quizás aún están lejos de hacerse realidad, pero su amenaza es tangible y requiere atención desde hoy. En el otro extremo del espectro está la criptografía cuántica. Este campo ofrece métodos capaces de detectar intentos de interceptación gracias a los principios de la mecánica cuántica. La distribución cuántica de claves, o QKD, proporciona protección al permitir detectar cualquier tipo de interferencia. Esto está lejos de ser una panacea para todos, ya que se requiere una infraestructura especializada. Y aunque la criptografía cuántica aún no ha alcanzado una escala global, su potencial promete cambios significativos en un futuro cercano. A medida que estas tecnologías se desarrollen, las soluciones cuánticas podrán ofrecer nuevos niveles de protección de datos. Nuestra próxima parada mostrará cómo los ordenadores cuánticos y la inteligencia artificial se entrelazan en la capacidad de resolver tareas multicomponente, lo que abrirá las puertas al futuro de los descubrimientos mundiales y a una integración tecnológica cada vez mayor. Los ordenadores cuánticos y la inteligencia artificial abren nuevos horizontes. Recientemente, científicos rusos del Instituto de Física de la Academia de Ciencias y del Centro Cuántico Ruso lograron un avance al combinar por primera vez algoritmos cuánticos con aprendizaje automático. Aplicaron con éxito esta tecnología para la clasificación de imágenes y grafos, lo que resalta el potencial de los ordenadores cuánticos para resolver tareas aplicadas complejas. La superposición y el entrelazamiento cuántico permiten que los sistemas cuánticos procesen múltiples soluciones en paralelo. Los algoritmos cuánticos, como la versión cuántica del descenso de gradiente, prometen reducir el tiempo necesario para encontrar los mínimos errores. Sin embargo, estas tecnologías aún se encuentran en fase de desarrollo y se aplican a tareas pequeñas, sin ofrecer siempre ventajas sobre los enfoques clásicos. Áreas con enormes volúmenes de datos, como la medicina y la manufactura, perciben el potencial de las tecnologías cuánticas. La posibilidad de facilitar el diagnóstico de enfermedades y aumentar la eficiencia de los procesos productivos representa un enorme beneficio. Sin embargo, la implementación real de los ordenadores cuánticos aún está por venir. Los expertos predicen resultados prácticos significativos en 3 a 5 años. A pesar de las expectativas, es necesario recordar las limitaciones tecnológicas actuales. La escalabilidad y la interpretabilidad de los modelos siguen siendo tareas complejas. Pero la combinación de la computación cuántica y la inteligencia artificial promete convertirse en un nuevo vector en la ciencia, acelerando el descubrimiento y la implementación de las tecnologías del futuro. La próxima parada en nuestro viaje mostrará cómo los ordenadores cuánticos continúan cambiando la forma de optimizar tareas complejas, para las que los métodos clásicos aún no son capaces. Una tendencia inspiradora que solo puede ser bienvenida. Los ordenadores cuánticos aportan un nuevo enfoque a la resolución de complejos problemas de optimización. A diferencia de los ordenadores clásicos que utilizan una búsqueda secuencial de opciones, los dispositivos cuánticos, como los desarrollados por la empresa D-Wave, emplean principios de tunelamiento y superposición para encontrar soluciones aproximadas a problemas complejos. No exploran todas las opciones al mismo tiempo, sino que utilizan fenómenos cuánticos para buscar caminos de manera eficiente. Uno de los métodos es el recocido cuántico, que resulta indispensable para resolver problemas con un gran número de variables. Este método demuestra su eficacia en áreas como la optimización de rutas logísticas y la gestión de redes eléctricas.
Sin embargo, es importante destacar que este método por ahora está orientado a soluciones aproximadas y no exactas, especialmente en problemas como el del viajante de comercio. En las ciencias de materiales, las computadoras cuánticas permiten modelar la interacción de átomos y moléculas, con el potencial de descubrir nuevos materiales. Pero la mayoría de estas aplicaciones aún se encuentran en fase de investigación. La precisión y la madurez de las tecnologías aún no permiten pasar a la explotación industrial a gran escala. En el ámbito de la optimización cuántica quedan muchas cuestiones, especialmente relacionadas con la precisión y la estabilidad de las soluciones. Estas dificultades requieren una reconsideración antes de que las metodologías cuánticas se vuelvan masivas. Sin embargo, muchos líderes de la industria, incluyendo a Amazon y otros, están invirtiendo en investigaciones que podrían traer avances significativos en un futuro cercano. La ciencia aún tiene un largo camino por recorrer, pero el potencial de estas tecnologías es impresionante e inspirador. Pasando al siguiente nivel, prestaremos atención a las simulaciones cuánticas, que prometen abrir nuevos horizontes en la comprensión e investigación de sistemas naturales complejos. Parece que el verdadero poder de las tecnologías cuánticas apenas comienza a manifestarse en el futuro. Las simulaciones cuánticas representan una de las áreas más fascinantes de la ciencia, ofreciendo nuevas oportunidades para estudiar sistemas cuánticos complejos. Sin embargo, aquí es importante hacer distinciones. Los simuladores cuánticos son dispositivos altamente especializados, diseñados para imitar el comportamiento de sistemas cuánticos específicos, a diferencia de los ordenadores cuánticos universales, que aún se encuentran en una etapa de desarrollo. Ya a principios de la década de 1980, el destacado físico Richard Feynman propuso utilizar tales dispositivos para modelar sistemas cuánticos, lo que sentó las bases para el desarrollo de las simulaciones cuánticas. Las computadoras clásicas se enfrentan a un crecimiento exponencial de la complejidad en este tipo de tareas, pero los simuladores cuánticos, que utilizan la superposición y el entrelazamiento, son capaces de trabajar de manera eficiente con un enorme número de estados cuánticos. Lo intrigante es que los simuladores cuánticos permiten modelar interacciones moleculares y reacciones químicas a un nivel que las tecnologías clásicas solo pueden soñar. Imagínese la posibilidad de crear nuevos materiales o desarrollar medicamentos rápidamente gracias a estas simulaciones. Sin embargo, la computación cuántica tiene sus propias particularidades. Al medir el resultado, los complejos estados cuánticos colapsan en estados clásicos con una interpretación probabilística. Pero hay que recordar que, aunque el potencial de las simulaciones cuánticas es enorme, la tecnología aún se encuentra en una etapa inicial. Los dispositivos actuales están limitados por un pequeño número de qubits y enfrentan problemas de ruido y errores. La escalabilidad y la estabilidad son problemas serios en los que los científicos están trabajando para encontrar soluciones. El mundo científico se encuentra al borde de nuevos descubrimientos que pueden transformar nuestra percepción del mundo. El verdadero poder de las tecnologías cuánticas apenas comienza a manifestarse, pero el camino hacia ellas está lleno de desafíos que aún debemos superar. Seguimos adentrándonos en el mundo de la computación cuántica, explorando su potencial impacto en la ciencia y la tecnología del futuro. Las computadoras cuánticas, con sus increíbles capacidades, se enfrentan a desafíos fundamentales. Lo primero que impresiona es la compleja lucha contra los errores causados por la decoherencia, cuando los qubits pierden sus propiedades cuánticas debido a la interacción con el entorno. Este es un problema fundamental que ralentiza el desarrollo de la tecnología cuántica. Es interesante que, para el funcionamiento estable de los procesadores, a menudo se requieren temperaturas extremadamente bajas, aunque no siempre es así. Por ejemplo, las trampas de iones pueden funcionar sin condiciones supercriogénicas, aunque, por supuesto, estos sistemas siguen siendo bastante costosos y tecnológicamente complejos. La corrección de errores aún no es posible a gran escala debido a la complejidad de la arquitectura, lo que requiere una alta precisión en las operaciones, conocida como Fidelity Gates. Y por ahora, la precisión aún no ha alcanzado los niveles que permitirían evitar la acumulación de errores. Cuando se trata de algoritmos cuánticos, por ejemplo, los conocidos algoritmos de Shor o Grover, surge una dificultad. Estos se desarrollan para tareas específicas y requieren optimización para aplicaciones reales, como la factorización de números o la simulación de moléculas en la industria farmacéutica. Este es otro desafío en el camino del crecimiento y desarrollo de la aplicabilidad de las computadoras cuánticas. La comprensión y el desarrollo de la criptografía cuántica son más importantes que nunca. Aunque las máquinas cuánticas amenazan nuestros sistemas actuales, esto estimula la creación de nuevos algoritmos resistentes que protegerían los datos. Aquí es importante hablar también de la hoja de ruta para el desarrollo de la seguridad cuántica, donde el foco no está en la amenaza, sino en el potencial.
Aún en la etapa de prototipos y con soluciones costosas, las computadoras cuánticas prometen innovaciones en un futuro cercano. Grandes empresas como Google con su chip Willow continúan sorprendiendo y arrojando luz sobre horizontes donde estas máquinas se convertirán en parte de nuestra realidad. Así, su principal tarea hoy no es solo superar sus propias limitaciones, sino también prepararse para una implementación global, con la esperanza de que pronto podamos aprovechar el potencial cuántico en todas partes. Estas barreras no detendrán el avance de la ciencia hacia nuevos descubrimientos que pronto se convertirán en nuestra normalidad. El papel principal de las computadoras cuánticas en nuestro futuro aún es una perspectiva vertiginosa, pero apenas están comenzando a conquistar el mundo. Hoy en día, su uso está limitado a condiciones de laboratorio y servicios en la nube especializados, que resuelven tareas muy específicas. Lo más correcto es considerar el estado actual de la computación cuántica como una etapa embrionaria antes de un gran salto. El concepto de supremacía cuántica se refiere a la etapa en la que una computadora cuántica puede superar a una clásica en la resolución de una tarea específica. Pero esto no siempre tiene un valor práctico. Es más importante aspirar a la ventaja económica cuántica, es decir, cuando las tecnologías cuánticas aportan un beneficio real en tareas complejas y específicas. El progreso actual se enfrenta a una serie de problemas técnicos como la necesidad de temperaturas ultra bajas para el funcionamiento de los qubits y las dificultades en la gestión de los procesos. Se necesitan materiales para el funcionamiento estable de estos ordenadores y por ahora estos materiales están en fase de investigación de laboratorio. Muchos esperan que en el futuro las simulaciones cuánticas aceleren el desarrollo de nuevos medicamentos y cambien el enfoque en la creación de estructuras aeroespaciales. Estas son solo perspectivas y los primeros ejemplos realmente aplicables requieren investigaciones adicionales. Lo más probable es que pase otra década antes de que veamos la materialización comercial de estas ideas. Empresas como IBM, Microsoft y Google están llevando a cabo investigaciones activas en este campo, buscando crear sistemas cuánticos más escalables y prácticos. Los proyectos e ideas ambiciosas que están desarrollando pueden convertirse en un catalizador para la transformación de la industria y la tecnología en un futuro lejano. Por ahora, solo nos queda observar el desarrollo y estar preparados para una nueva era tecnológica que promete abrir las puertas a un mundo con el que solo podemos soñar por ahora.